amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Voy a leer un resumen del capítulo 1, La ciencia como lo real maravilloso, de un libro llamado Epistemología y Sociedad de Roberto Folari. Roberto Folari es doctor y licenciado en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional del Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y este texto, que quiero leer casi en su totalidad, lo voy a presentar así porque puede ser muy útil para ti, porque es un resumen de cómo mirar la ciencia a través de las epistemologías contemporáneas, o de la filosofía, más bien de la filosofía de la ciencia contemporánea. Y se llama así, la ciencia como lo real maravilloso. Nada más exacto y objetivo que el conocimiento científico, según las versiones aceptadas por el sentido común de los científicos mismos. Nada más parecido al dibujo natural del mundo que el mapa que ofrece la ciencia, según las difundidas tesis de las epistemologías más anticuadas y sin embargo más conocidas, al menos en Argentina. Y debemos decir también en México. La pereza del pensamiento y la apelación a la intuición sensible, lo cual son dos modos de decir lo mismo, dice el autor, se imponen masivamente para hacernos creer que el conocimiento científico es una especie de fotografía de la realidad, una copia pasiva de sus características intrínsecas. La ciencia puede así ser advertida en lo que tiene de objetivación más que de objetividad. Es el fruto de una cierta forma de poner los objetos en perspectiva. La ciencia no señala cómo son los hechos, solo el comportamiento ideal que en la realidad fáctica nunca se dan aisladas. Es decir, la ley de la gravitación universal se cumple, pero siempre existen resistencias en la caída de los cuerpos. Muy claro resulta el caso de los planos inclinados o las variaciones de temperatura de hervor de los líquidos de acuerdo a la altitud. En una palabra, las leyes científicas nunca surgen de una simple lectura inmediata del comportamiento de lo real. La ciencia no dice lo real, sino que lo explica por medio de teorías. Ello implica que la ciencia no surge de la observación, según a menudo se cree, sino que implica siempre la existencia de supuestos previos que son puestos a contrastación por vía de la experiencia. Esto es uno de los puntos que más contradicen la supuesta evidencia como lo real habla. Solo se hace inteligible en orden a los interrogantes conceptuales que se le formulan. En continuidad con el punto anterior, la ciencia implica apelar a teorías y ello a provocar recortes empíricos disímiles. Dicho más fácilmente, la observación no es neutral ni objetiva, se capta diferencialmente de acuerdo con cuáles son los supuestos, explícitos o no, que ordenan la mirada del observador. De modo que solo para aquellos que convencionalmente se han puesto de acuerdo sobre los criterios y protocolos observacionales, cabe establecer luego bases intersubjetivamente válidas para observaciones en las que pudiera acordar los tipos de descripción empírica a teorías, o paradigmas diferentes corresponden recortes empíricos diferentes. Teorías diferentes implican también categorías de análisis disímiles en relación a los mismos objetos del mundo. Es decir, se plantea la cuestión de la diferencia del lenguaje entre teorías, sí, como toda la concepción pragmática del lenguaje muestra, el lenguaje no se refiere inmediatamente a lo real, sino lo hace por medio de condiciones socioculturales específicas. Cabe señalar que no existe un lenguaje neutro interteórico que pudiera remitir directamente a lo real para resolver diferencias o para permitir una comunicación fluida.
Ello lleva al tema de la inconmensurabilidad entre teorías o paradigmas que planteara con dos teorías diferentes se sostienen en supuestos diferentes. Y ello implica, por ejemplo, diferencia en cuanto a qué se entiende, por ejemplo, por relevante, por prueba empírica suficiente, etc. La consecuencia es evidente. Dos teorías no pueden resolver argumentativamente sus diferencias, ni tampoco empíricamente, dado que sus protocolos de validez no son homologables, no son los mismos. La ciencia crecerá, muestra Kuhn, en razón de su posibilidad de resolver problemas, no de su mayor racionalidad en función de algún supuesto patrón neutro. No existe el método científico, fetiche preferido de la mitología científica. El método depende del específico objeto y por ello es variable en cada caso. Imposible practicar el experimento en antropología. Las ciencias no comparten un método, como machaconamente insiste el positivismo en retirada. Existe la rigurosidad metódica respecto de la coherencia interna, la postulación de teorías públicamente expuestas, la constatación empírica, el alcance del contenido empírico, etc. O sea, de un conjunto de valores epistémicos. Como bien se ha señalado, la existencia de la cuestión del método suele esconder la incapacidad para vertir los problemas epistemológicos de fondo en la construcción de la ciencia. Las teorías científicas no están comprobadas en tanto que son imposibles de comprobar. Ya lo mostró sobradamente Popper. En tanto los casos nunca pueden agotarse, siempre una teoría podría hallar un futuro contraejemplo. Podría establecerse una teoría como falsa, pero es imposible demostrarla como verdadera. De modo que someter las teorías a contrastación empírica es sin duda necesario, pero no permite asumir como válida la teoría que pase positivamente la prueba. Es más, varias teorías pueden resistir las mismas pruebas empíricas positivamente, ser coherentes con ella y sin ser teorías equivalentes o coextensivas. Esto haría que hubiera más de una teoría verdadera sobre el mismo objeto y que la prueba empírica no funcione como supuesto experimento crucial, definitorio pues, como se pensaba desde el Círculo de Viena, fundador del positivismo lógico. La ciencia no progresa literalmente sino por rupturas. La ciencia no progresa linealmente sino por rupturas, es decir, una nueva teoría habitualmente plantea cortes, no continuidad con la anterior. Así, la ciencia no devela gradualmente una realidad predada cuyas características van desapareciendo cada vez más, sino define tal realidad en cada caso diferencialmente según el tipo de aproximación teórica. Una teoría no se cae por un contraejemplo. Se ha mostrado que una teoría resiste casos adversos hasta tanto exista otra mejor, hasta que no exista otra mejor que sea capaz de resolverlos. Ninguna teoría cae hasta que exista otra que la reemplace, por lo cual una teoría se sostiene mientras sus contraejemplos sean escasos y resulte heurísticamente útil en la resolución de problemas de investigación. El científico, en consonancia con la anterior y en contra de las posiciones como la de Popper, no es un desinteresado buscador de verdades, sino un sujeto socialmente condicionado que busca en primer lugar legitimarse dentro de la comunidad científica. El elemento objetivo de su posición no es la referencia a una realidad incontaminada, sino a una situación social objetiva dentro de un campo de relaciones de poder en el aparato institucional del científico. El campo, diría Bourdieu. Los científicos no buscan abstracto conocimiento,
sino concreto reconocimiento. Las posiciones que se tomen en las querellas de la interpretación científica están condicionadas por el lugar relativo que se ocupa dentro del espacio social global y también en el espacio de las jerarquías científicas. Las tomas de posición en el campo del conocimiento están afectadas por situaciones contextuales ajenas a lo científico mismo, de las cuales a menudo el científico no es consciente. En fin, dice el autor, podríamos continuar atentando contra los prejuicios constitutivos sobre la ciencia, advertir su relación con la dominación del poder, como lo hace Foucault o la Escuela de Frankfurt, enmarcar la relación de intereses específicos que condicionan su tipo de perspectiva, como lo hace Habermas, insistir en su actual y creciente y peligrosa puesta al servicio de las necesidades pragmáticas del aparato político y económico, como lo hace Lyotard, o adentrarnos por la ruta que muestra que los sistemas físico-naturales también son productivos y por ello no limitables a una explicación causalística clásica, como Prigogine. Lo cierto es que los caminos están lejos del bostezo positivista, que no habita la mentalidad de un amplio campo de los científicos prácticos. A estos les cabe todavía de pleno la frase que sostiene Karl Marx: lo hacen, pero no lo saben. Este texto, La ciencia como lo real maravilloso, es un gran resumen de lo que sabemos desde la filosofía de la ciencia contemporánea de la propia ciencia. Y su lectura es obligatoria para aquellos que llevan sus primeros cursos de filosofía de la ciencia. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.